Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, con directo veraniego, con directo de agosto, hoy día 10 de agosto, día de San Lorenzo, para hablar de algo más veraniego, porque a veces hay que hablar también de cosas ligeras, que eso no quiere decir que no tengan su importancia, ¿no? Tenemos ya desde finales de julio a la familia real pasando sus días de asueto en el Palacio de Marivent. Tenemos también al presidente del gobierno pasando sus días de asueto en la residencia real de La Marenda. Bien, ambas son residencias públicas. Debo decir que el Palacio de Marivent, frente a lo que piensan muchos, no pertenece a patrimonio nacional, es público, pero pertenece al gobierno autonómico de Baleares, ¿no? Y la residencia de La Marenda, bueno, fue en su día un regalo de Hussein de Jordania, ¿no?, que administra patrimonio nacional. Entonces, lo que hoy nos vamos a preguntar es si hay que pagarles las vacaciones a los políticos. Vamos a entrar en los distintos matices, ¿no?, y vamos a intentar hacer un debate constructivo, un debate interesante y un debate que haga pensar, que al final creo que eso es algo que vale la pena. Y para ello tengo, por un lado, a Juan Carlos Pérez, el cual, si esto fuese una empresa, ya lo tendría en huelga por burnout. Buenas, Juan Carlos. Buenas, cierto es que puede ser tan ligero como se quiera o tan profundo como se considere, empezando por ¿qué definimos por político? ¿Qué definimos por vacaciones y cuánta debe de ser la duración? El clásico caso del mes de agosto, que solía ser típico en los años 60, dividido en fracciones a lo largo del año. Cuando se tienen hijos menores, esto significa que deben de tener igualmente los 3 meses de verano en el tema escolar, o debido a que es presidente del Consejo de Ministros o primer ministro, por ser no el presidente o primer ministro de San Marino, sino el de España, tener asuntos bastante más importantes y más grandes y con más carpetas que manejar. También podemos hablar del tema de la seguridad. Ahí entraría Andrés Manuel López Obrador y cosas que hizo en su mandato. Pero yo quiero llamar la atención de que este asunto ha saltado a la palestra en buena medida por algo que voy a romper una lanza por los números de la Guardia Civil. Y es el hecho de que son tratados por lo peor de ambos mundos. Son dependientes del Ministerio de Interior y dependientes del Ministerio de Defensa. Y toman lo peor de ambos mundos, con lo cual no tienen una escala laboral, no tienen un calendario laboral y deben de servir en cada momento a las necesidades que puedan ir surgiendo. Y cuando van a La Marenda, las Canarias, no es porque vayan a hacer una vacación personal, y por lo tanto, cuando surgió la cosa esta de que solamente se les cubría el gasto de tener que verse obligados a residir en un hotel, no que vayan a estar en La Marenda, porque es un complejo con varios edificios y seguramente los números de la Guardia Civil que acompañen al jefe de gobierno de España pues igual podrían estar acogidos allí. No, se les obliga a entrar en un hotel y se les cubría desde el ámbito laboral solamente el 80%, con lo cual es un conflicto evidentemente laboral, pero con trastorno a la cuenta pública del propio trabajador público, como es estos miembros de la Guardia Civil. Y surge por eso, precisamente. Y a partir de ahí, pues has cogido esta idea y bueno, pues lo ampliamos. Disculpa, Sergio, pero bueno, pues creía que a pesar de que alguien pueda pensar de que este malvado separatista pues tiene que crucificar a todos los guardias civiles, pues hombre, sí es justo el reconocer esto sobre números de la Guardia Civil, pues se dice y ya está. Y tenemos también a Sergio Sanzo desde Avilés, que ya se está convirtiendo en un habitual de mi canal. Muy buenas, Sergio. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando. Bueno, es un placer estar aquí, Xavier. Ya sabes que cada vez que me llamas yo procuro estar aquí y por lo menos es un sitio más en libertad donde podemos opinar todos desde nuestras perspectivas diferentes y encontrar puntos de unión, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que todo ciudadano pretende de sus políticos y de su opinión pública o publicada, pero que muchas veces no se encuentra. Entonces, ese es un tema que tiene muchas aristas, como decía Juan Carlos y como decías tú en la presentación. Por una parte, en lo estrictamente legal,
tenemos artículos en la Constitución y en el propio Estatuto de los Trabajadores que indican que todos los trabajadores tienen derecho a unas vacaciones retribuidas, ¿no? ¿Incluimos a los políticos y al monarca, por ende, dentro del concepto trabajador? Yo creo que sí. En un principio yo creo que sí. Yo creo que sí. Todos tienen derecho, todos tenemos derecho, trabajemos en la red pública o en la red privada, a tener nuestros días correspondientes de vacaciones, porque es por salud. Al final es por salud. El tema de las vacaciones es para desconectar, para intentar estar con tu familia, con tus más allegados, intentar visitar lugares que no puedes hacer durante todo el año porque estás atado al trabajo. Entonces yo creo que es algo de justicia para todos los trabajadores. Estés expuesto en lo público, en la administración, o estés en la empresa privada. Así que de mano yo lanzo un sí a favor de que tienen derecho, o que tenemos todos los trabajadores de cualquier índole, derecho a unas vacaciones retribuidas. Bien, ahí es donde empiezan las aristas, porque evidentemente, para empezar, tener vacaciones pagadas es un derecho laboral en España. El presidente del gobierno es un servidor público. El jefe del Estado es un servidor público y de hecho tienen un sueldo por ser servidores públicos, ¿no? Por lo tanto, digamos que yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo también en una cuestión. Vayan donde vayan de vacaciones y se lo costee quien se lo costee, tienen derecho a una escolta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque vayan en viaje privado, tienen unos asuntos de seguridad. ¿De acuerdo? Esto, no sé si Juan Carlos también está de acuerdo en que en principio esto dentro del territorio español se tiene que garantizar. Sí, efectivamente, y apelo a una película de 1980 con Roger Moore, en donde se secuestraban unas plataformas petrolíferas, entre ellas la Jennifer, y le decía a la primera ministra, Margaret Thatcher, en caso de que algún asesor dijera, bueno, pague usted, señora Thatcher, y así se arregla esta situación con el personaje de Anthony Perkins, que era el líder del comando. Y le dice, señora, si usted paga ahora, cualquiera con un bote de remos va a ir a las plataformas y poner una bomba y a secuestrarlas mañana mismo. Así que estas cosas también pasan respecto de los primeros ministros, que tienen un montón de información, tienen claves, tienen conexiones. Le pasó a Aldo Moro. No estoy diciendo que fuera en sus vacaciones, pero digamos que era una persona con mucha información, y si no hubiera sido porque las Brigadas Rojas querían hacer otra cosa, pero podían haber chantajeado el Estado italiano con, bueno, le sacamos información y luego la vendemos. Esto en un momento dado puede ser peligroso para el Estado, sea jefe de Estado, jefe de gobierno. Y cuándo mejor que para coger a una persona cuando está en horas bajas, cuando está más relajado, cuando está de vacaciones. Me encanta esa película, Rescate en el Mar del Norte. Es de los mejores trabajos de Roger Moore, quitando su etapa como Bond, y no todas las de Bond son buenas, en mi opinión, de Roger Moore. Pero estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Un jefe de gobierno, un jefe del Estado, tiene que mantener su escolta durante los 365 días del año. Es verdad que los escoltas también tienen su derecho a las vacaciones, pero habrá que hacer unas rotaciones y habrá que hacer cuadrantes, como en todo tipo de empresas privadas, para que los agentes no les afecten las vacaciones de turno del jefe de gobierno, del jefe del Estado. Y por entrar un poco en materia, hubo polémica, como comentaba Xavier al principio, por la residencia de Pedro Sánchez durante esas vacaciones, el Palacio Regalo de Hussein de Jordania, ¿no? Correcto. Y entonces a mí me estuve dándole vueltas a la cabeza si quizás España debería tener una residencia vacacional oficial o no, al estilo, podríamos decirlo, Camp David en Estados Unidos. Sí, aunque luego nos encontramos con que según qué presidente, lo de Camp David pues lo orilla un poco, y luego recuerdo porque sí, precisamente estaba pensando un poco en Mar-a-Lago, pero también George Bush Jr. Puso en Texas una especie de Casa Blanca de la zona occidental.
Crawford, sí, al que le gustaba mucho invitar a Aznar. Incluso se llevó un SEAL para hacerlo más o menos oficial. Claro. Nos da las buenas noches, muy buenas, Muad'Dib, ¿no? Y creo que Nixon, en su residencia propia de California, lo llamaba la Casa Pacífica, creo que se llamaba. Y también era la residencia oficialmente del presidente en el mandato de Nixon. Claro. Lo que pasa es que voy a enseñar la choza, ¿no?, en la que se aloja la familia real, ¿no? Bueno, esa choza, claro, esa choza que es en realidad un complejo de varios palacios, ¿no? Entendámonos, en plan la Alhambra, ¿no? Si es por introducir, cierto es que hay algún que otro complejo a lo largo de la geografía. Voy a citar dos por añadir, además de Marivent: la Magdalena en Santander, o no me sale en San Sebastián. No es Miramar. ¿Eh? No es Miramar. Eso es Miramar. Estuvo de joven ahí Juan Carlos, el emérito, precisamente. Dice que con chapela y todo. Se hicieron estos dos, Miramar y la Magdalena, de cuestación pública, y se los regalaron a la monarquía. En la Segunda República fueron incautados. Después Franco los cogió y después se los regalaron a los herederos, es decir, a Juan de Borbón y Battenberg, y pues por una módica cantidad de dinero, en el 76-77, se los dio a las ciudades correspondientes. Bueno, entonces no hicieron como en su día con el Pazo de Meirás, que bueno, la titularidad ha sido revocada, ¿no? También fue una supuesta suscripción popular. Se ha demostrado judicialmente que, bueno, lo que ya se sabía, por cierto. Sí. Un libro al respecto muy bien documentado que explica cómo fue esa suscripción, ¿no? Sí, el Pazo de Meirás quizás es el caso más característico de esos regalos, entre comillas, ¿no?, que recibió el dictador, pero es verdad que recibió regalos a lo largo de toda la geografía española. Aquí en Asturias tenemos un palacete que ahora todavía sigue en propiedad de los Franco y está en venta, por cierto. Sí, pero vamos a ver, si el tema llegó hasta el punto de esculturas y patrimonio de la Catedral de Santiago, ¿no? Es decir, pero en este caso, el de Marivent, vamos a ver, ha tenido sus dimes y diretes, ¿no? Porque inicialmente cumple 100 años este año, en 2025, ¿no? Y creo que es en realidad un complejo, porque es que son varios palacios, ¿de acuerdo? De hecho, quien vive en el que es el Palacio de Marivent propiamente dicho es la reina Sofía, la reina emérita. Ellos, los reyes actuales, están en otro complejo, en otra vivienda, ¿de acuerdo?, que es Songvent. Pero ojo, es que en Marivent había también una vivienda para Cristina y Urdangarín, Songventet, por ejemplo, ¿no?, o la residencia de oficiales, donde estaban la infanta Elena y Jaime de Marichalar cuando estaban casados. Es decir, que el tema estaba distribuido en varios inmuebles independientes. Hombre, también hay que decir que pequeño no es, porque son 60.000 metros cuadrados y son 6 edificaciones, ¿no? Entonces, Xavier, como tantas cosas, yo creo que a este asunto lo que le falta es publicidad. Porque yo realmente ahora te estaba escuchando y no sabía de todas esas ampliaciones que había sufrido Marivent, porque al final son ampliaciones sí, a cargo del presupuesto público, pero que muchas veces el ciudadano no conoce, ¿no? Entonces, no pasa nada por tener una publicidad. Se puede llegar a estar de acuerdo en que es necesario una residencia vacacional oficial, pero tiene que haber publicidad. Tiene que haber publicidad, porque si no es cuando aumentan, pues, las conspiraciones, teorías conspirativas que nos llevan a atentar contra nuestro propio Estado de Derecho. Nos habla Muad'Dib, que además Muad'Dib es mallorquín, ¿no?, que ni yo como mallorquín lo sabía. Sí sé que se pueden visitar los jardines. Sí, por un motivo, porque Marivent, aunque sí ha habido inversiones de patrimonio nacional, no pertenece a patrimonio nacional. Pertenece al gobierno autonómico de Baleares, ¿no? Sí, que eso es importante dejar claro. Si esto es mío,
y cuando digo mío no me quiero decir que sea de mi patrimonio, pero si es de la comunidad autónoma de Baleares, quien decide quién está y cuándo es la comunidad autónoma de Baleares. No puede venir, oye, que he pensado que me voy a pasar una temporada. Pues me pide usted permiso y usted quiere tener la potestad de que venga cuando le dé la gana. Pues o lo compran o se hace un invento al lado con su propio patrimonio. Que es un poco algo que también es cierto que se conoce poco, de que hay una habitación en la Magdalena siempre prevista por si va el jefe del Estado. Claro, pero ¿sabes qué es lo que sucede en este caso? Sucede que aunque la titularidad efectivamente es del gobierno autonómico, el Estado sí ha invertido dinero en el complejo. Entonces, digamos que cuando han hecho reformas, las ha pagado Patrimonio Nacional. Entonces, está sobre el tema de que es de quién es, eso es impepinable, ¿no? Pero esto es lo mismo que si, por ejemplo, tú tienes un piso, pero resulta que es tu tío, o pon que es tu vecino el que te paga la reforma sin tener por qué pagarla. Sí, la vivienda es tuya, pero ¿hasta qué punto le vas a decir, pues no vengas? ¿No? Pues quizás yo creo que por lo que estamos viendo hace falta, yo creo, una regulación específica sobre estas residencias, y quizás deben ser todas incluidas en Patrimonio Nacional. Es que la verdad que no tiene mucho sentido que el propietario del inmueble sea la propia comunidad autónoma, ¿no? Y al final, que es una cesión a la Casa Real para su propiedad nacional, es un poco... a ver, tendría su encaje legal, pero quiere decir que si podemos hacer las cosas bien y hacer una ley de patrimonio nacional con todo, porque al final hay monumentos que no están en patrimonio nacional, igual hay que hacer un catálogo de patrimonio nacional en el que se incluyan estos palacios o residencias ocasionales, vacacionales, como queramos llamarlas, y a partir de ahí que partan de fondos del Estado. Yo creo que no tiene ningún sentido que partan por parte de fondos de las comunidades autónomas, en mi opinión. Pero aquí hay un problema y voy a explicar cuál es. Vamos a ver. Para empezar, el Palacio de Marivent se cede ya durante el tardío franquismo a lo que entonces era la Diputación Provincial de las Baleares, ¿no? Por cierto, hubo bastante polémica con la colección de arte del Palacio de Marivent. De hecho, el Estado tuvo que, entenderse con la familia que lo había ocupado, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, sucede, y esto es muy habitual en España, por eso creía que hoy había que ponerlo a colación, que se van creando costumbres que no están reguladas. Y esto pasa con la familia real con más continuidad, y empieza ahora a pasar con el actual presidente del gobierno. Vamos a ver, ahora mismo los tienes en Marivent, pero durante muchos años iban a un refugio a esquiar en invierno, en La Pleta, en Baqueira Beret, ¿no? Claro. Sí, hasta el punto de que hay incluso algún estatuto que está firmado en Baqueira Beret. Correcto. ¿El vasco? No, el vasco no. Estaba pensando en algo más para allá, más en dirección hacia Ferrol. El gallego, sí, tranquilamente. Estaba pensando en el cántabro y puede que en el asturiano, que creo que se firmaron el mismo día. Sí, no, pero el gallego tenía que ser antes porque se firmó en abril. Pues por eso estaba pensando en Asturias, Cantabria. Eso puede ser perfectamente. Comenta Muad'Dib, a Mallorca le interesa que vengan personalidades como los reyes, además está a tiro de piedra del Real Club Náutico donde se celebra la Copa del Rey de Vela. Sí, no eres el primero que me lo dice, pero mira, de hecho quiero enseñar la recepción, ¿no?, que dan todos los años. Tengo que decir que se ponen en plan blanco mediterráneo, ¿no? Es algo bastante curioso. Yo lo que pasa es que tengo que reconocer que para el estilo de moda soy horroroso, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que enseñarlo. Aquí los tenemos. Esto lo hacen todos los años, ¿no? Cuando, aunque ya llevan, bastantes días en Marivent.
Efectivamente, rollo Vicenco. Sí, como curiosidad, la guayabera que luce Caribeño. el señor Felipe de Borbón ha sido revalorizada y ahora se vende como un 200 o 300% más a la empresa que la fabrica. Esto, que al final es un besamanos, ¿de acuerdo? Es una recepción. Lo hacen todos los años a primeros de agosto, ¿no? Ojo, ellos se echan más de un mes, Maribel, porque ya estaban a finales de julio. De hecho, se hizo el tradicional despacho de inicio del verano. Sánchez fue a Marivent antes de irse a la Mareta, de hecho. Sí. Y esto funciona como residencia de verano más de un mes, al año. No es tan tiempo. Luego suelen ir también en Semana Santa. Maribel. Bueno, creo que aquí vienen las fuerzas vivas de la sociedad mallorquina y balear en general, ¿no? Yo la verdad es que esto tendría que ser muy aburrido, ¿no? Estar dando la mano a muchos que además son desconocidos, ¿no? Bueno, creo que ya nos hemos hecho una idea. Bueno, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, este es el Palacio de Marivent. ¿Y qué sucede? Sí que lleva institucionalizado, sin estar regulado, que esto es muy interesante, ¿no? Lo que decía Sergio, desde hace décadas, el veraneo de la familia real, primero con Juan Carlos, no Juan Carlos Pérez, ¿eh? Sí. Juan Carlos Pérez está en Euskadi, no me consta que se vaya a ir a Abu Dhabi ni a San Xenxo de Regata. No, y lamentablemente en Baleares no he puesto un pie. Claro. Yo tampoco he tenido la suerte de estar en Baleares todavía, pero es verdad que hemos crecido con noticias veraniegas de Juan Carlos I en Baleares y sus pírricas victorias en a bordo del Bribón. Nombre muy adecuado. Sí. Bueno, por ir a colación de lo que decía Moabdib antes, es verdad que yo puedo entender que esto puede tener cierto tirón turístico, ¿no? Seguramente, esta vez para Xavier, nos puede explicar ese mismo efecto provoca el emérito en San Xenxo. Sí, totalmente. Debo decir, no obstante, que el emérito ya iba a San Xenxo antes. Piensa también, que de esto vamos a hablar también del veraneo de los presidentes del gobierno, que, por ejemplo, Rajoy iba casi todos los años a la zona de San Xenxo Ribadumia, porque su mujer es de San Xenxo, digamos que ya es por un tema familiar. Y de hecho, incluso Adolfo Suárez llegó a veranear algún año allí, ¿no? Pero sí, evidentemente que esté ahí el Borbón, que ha creado una especie de mini corte en San Xenxo, pues le da un cierto caché. ¿Para qué lo vamos a negar? Sí, aparte de que sería polémico si el primer ministro de España no veranease en España. Sí, en otros países no habría problema. Recuerdo cierta primera ministra que veraneaba en Suiza proveniente del Reino Unido. Por ejemplo, pero Juan Carlos, seguramente, no lo sé, pero seguramente hayamos tenido presidentes de gobierno que hayan veraneado fuera de España, seguramente. Básicamente y un rey. Sí. Pero básicamente porque no tenemos... Sí, igual tendríamos que regular esto, es que volvemos a lo mismo, igual hay que regular una residencia vacacional. Para... Sí, es que se regulan las cosas que no tienen sentido, y aquí lo he escuchado unas cuantas veces, la denuncia de Fernando Díaz Villanueva, que entrando en pues el Palacio de Río Frío y todos estos lugares que tienen que ver con patrimonio nacional en Madrid, le prohíben que saque fotos, le prohíben que grabe vídeos, lo cual, cuando alguien con su presencia en redes saca fotos y pone vídeos, pues evidentemente es un reclamo para que la gente vaya, pague su ticket, entre, mire lo que hay arquitectónicamente, artísticamente, lo cual es un beneficio, a fin de cuentas. Y tienen regulado, no, usted no haga esto, usted quédese quieto, no saque fotos, no saque vídeos, pero las otras cosas que son importantes no están reguladas. Es alucinante. No, pero daos cuenta de una cosa, y ahora me voy a poner en la postura de mucha gente de la calle. Y yo puedo decir,
Por cierto, Muad'Dib te comenta que sí ha pisado Bilbao un par de veces, que lo sepas, Juan Carlos. ¿Dónde torre? Pero fijaos, pongámonos en la postura de mucha gente de la calle que puede decir eso y dice, vale, sí, a mí en el sueldo me pagan las vacaciones, ¿no? En España se cobran 14 pagas. Otra cosa es que te las prorrateen, que ahora es muy frecuente, o que vayan aparte, ¿no? Teóricamente esas son las vacaciones pagadas. Pero claro, lo que te van a decir es, espera, a mí la choza del Borbón no me la pagan. Yo si me quiero ir a una casa de turismo rural o a un hotel, me lo tengo que apoquinar. Por ejemplo, yo en octubre probablemente haga vacaciones, pero yo me voy a tener que apoquinar el hostal. A mí no me lo va a pagar el Estado español. Es donde yo quiero ir. Y eso es lo que mucha gente puede pensar, puede decir, sí, me parece muy bien que se vayan de vacaciones pagadas en su sueldo. Pero claro, pueden pensar, pero espera, la cosa es que yo les pague la policía, pero ¿por qué yo les tengo que pagar Marivent? ¿O por qué les tengo que pagar la Mareta? Es que es por donde yo voy. Por eso hablo de las aristas que tiene esta historia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo, como dije en un principio, que tienen derecho a sus vacaciones como todos los trabajadores. Es verdad que ellos representan un cargo público y claro, tienes derecho a las vacaciones. Sí, tendrías un conflicto no ético, quizás, en el que tienes derecho a las vacaciones, sí, pero no a tener más lujos por ser representante público. ¿Qué quiero decir? Que tienen que tener también en consideración que no todo el mundo puede irse a palacios de vacaciones, no todo el mundo puede viajar a las islas en periodo vacacional porque cuesta mucho dinero. Entonces, yo creo que cuando eres representante público tienes que dar ejemplo en numerosas actuaciones y esta podría ser una de ellas. Juan Carlos. Sin saltar la barda de irse al populismo, porque decía Andrés Manuel López Obrador que tuvo la brillante idea de decir, la residencia de los Pinos, ahí en México, la ponemos para que tenga una galería de arte y yo me voy a vivir a mi piso, ya, pero la seguridad que tienes que organizar para tener un control de toda la gente que entra y sale, lo cual estás jodiéndole la vida a un montón de personas que viven donde viven, pero luego van a tener que enseñar el carnet de identidad o la cédula de identidad o el equivalente por entrar y salir de su casa como si hubiera un circuito de Fórmula 1 o un mundial de fútbol todos los días, pues dices, hombre, pues casi mejor usted está allí en la residencia oficial, que está más seguro y no nos jode la vida a nosotros. Coche oficial, lo mismo. Usted quiere tener un coche oficial o ir en su Renault de toda la vida. Pero claro, ese Renault lo tenemos que blindar, le tenemos que poner un coche de escolta delante, otro detrás, con lo cual ahí... Es lo que hace el presidente de la República Portuguesa, de hecho. El tema del avión. ¿Vamos a viajar en avión dónde? ¿En el avión oficial del Estado o en clase turista? ¿Qué acabó pasando? Andrés Manuel no salió del país. Claro, pero enviaba al secretario de Exteriores, al canciller. Claro, de ahí ya vamos entrando en las aristas, sí, de lo que realmente... Pero es eso, imagínate tú en una reunión del G20 en el que hay jefe de gobierno, jefe de Estado, y México está el canciller. Hombre, la relación de unos a otros, pues claro. Claro, creo que hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo y es en la siguiente. Vamos a ver, un presidente del gobierno o un jefe del Estado me daría igual si fuera el presidente de la República, lo aclaro. No lo puedes meter, pues por ejemplo, en una habitación de un hotel en plan Torre de Benidorm, pero no puedes ya por una cuestión de seguridad. En eso estamos de acuerdo, porque es muy difícil de proteger eso. Pero sí, precisamente porque en caso de saberlo, alguien que no tuviera escrúpulos morales simplemente tendría que poner algo de petardito en la base del edificio y volarlo completamente. Claro, pero por ejemplo, es que por eso creo que esto va a ser mucho más interesante de lo que pueda parecer el titular, ¿no? Por ejemplo, bueno, nos dice aquí Muad'Dib,
Bueno, ahí se nota el tema del León, ¿no? No, Javiercito, Javierín. No, ya les va en aviación comercial de su bolsillo. Yo supongo que esto también lo hace el presidente del gobierno, ¿de acuerdo? El actual, digo, Pedro Sánchez probablemente, si es por un tema estrictamente personal, supongo que lo hará. A mí me consta, y esto es donde tenemos que ir, ¿no? Así como en la familia real sí hemos tenido, digamos, el patrón de que desde siempre han ido a Maribel. Pues eso quiero responderle a Muad'Dib, que ciertamente Arrakis no es una residencia de verano recomendable. En la película de Shadowrider, con Pierce Brosnan, de 2010, el personaje que se supone que es un antiguo primer ministro británico, Tony Blair, a pesar de que no dicen que es Tony Blair, pero es Tony Blair, dice claramente: después del 11 de septiembre tendríamos que haber puesto dos tipos de avión en los aeropuertos. Uno en los que la gente pudiera entrar como en los años 50 sin ningún tipo de control ni nada, en donde fuera todo facilísimo, y otro con los controles. Claro, en el de los controles en principio es para que no haya gente que entre en esos aviones comerciales y ponga petardos o cojan el avión y lo estrellen en lugares. El otro, pasaron cosas en los años 50 como la siguiente: como había pocos aviones y pocos vuelos, hacían las rutas las que querían. Y muchas se acercaban bastante sobre el cañón del Colorado, colisionando, y hasta que llegaron a entender que era por esa situación de, bueno, vamos a dar una situación extra para los espectadores a través de las alturas, de que vean el cañón del Colorado, hubo que hacer un acelerón respecto de las cajas negras e investigar, y se gastó un montón de dinero. Ese dinero se puede gastar por una persona que tenga interés en tratar de meter explosivos o tratar de entrar en la cabina de alguna manera y derribar el avión de ese ámbito comercial. Y si no, tienes que gastarte un dineral para hacer que ese avión en específico, donde va el jefe de gobierno o el jefe de Estado, esté pulcramente limpio y que no haya ningún tipo... Con lo cual ya estás subiendo la apuesta con gastar más dinero. Y por tanto ahí la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla. Muad'Dib, a ver, estas cosas... El Super Puma y los Falcon no lo compró Aznar. Mira, sí, los Falcon los compró Aznar, pero una cosa importante: nunca en democracia se ha controlado tanto los vuelos del Falcon como en esta legislatura. Bueno, eso sí que te lo compro, que es verdad. Muad'Dib, estate seguro que si hay algún viaje extraño, fuera de lo común, de ese avión, del avión presidencial Falcon o del Super Puma, mañana sería portada de cualquier periodo de tirada nacional. No hay nada. O sea, todo esto es el ruido este que se está generando con el Falcon, pero es eso. Nunca ha estado tan controlado el Falcon como hasta ahora. Estuvo Margarita Robles, creo, en el Senado, si no me equivoco, dando explicaciones sobre todo el listado de viajes del Falcon, y todos eran rutinarios o todos estaban justificados, no había ninguno está justificado, pero es más fácil decir, hay un viaje aquí sin justificar, lanzar la piedra y a ver lo que sacamos. Lo que pasa es que hay una cosa, a ver, sí que es verdad que en el portal de transparencia, ya no hablo del Falcon en concreto, a ver, hombre, eso de que nunca ha habido ocultación tanto como ahora. Hubo un momento en el que España fue la última en tener una ley de transparencia. Se puede ser mejor o peor, pero ahora hay una. Sí, bueno, se aprobó con Rajoy, también hay que decirlo, pero sí, tardó. Y hombre, a ver, yo hay una cosa que debo recordar, Muad'Dib, y sabes que yo no soy socialista, pero, a ver, ¿cuánto se tardó en ponerle un interventor al emérito? Por poner un ejemplo, Vamos, cualquier presidente de gobierno de la democracia española ha estado muchísimo más fiscalizado de lo que estuvo Juan Carlos de Borbón, pues como mínimo hasta 2005, 2006, 2007, que hizo lo que le dio la gana. Vamos, es que de aquellos polvos vienen estos lodos. Y hay que añadir que después de 2005, 2006 es cuando llega Corina, y si no fuera por el elefante... Igual, bueno, pero lo del elefante, y creo que también hay alguna otra cosa respecto de Iñaki,
Y respecto del tema Palma Arena, en donde decisiones respecto al tema del juicio hizo que Diego Torres se cabreara y entonces salió el tema de Corina. Así que podía haber pasado perfectamente que no se hubieran sabido determinadas cosas, a pesar de que dices que hace casi 10 años antes de que saliera el tema de Corina había un interventor. Pues menudo trabajo el del interventor. No, bueno, pues, pero vamos, era un interventor para ver lo que se gastaba, no para hacer una... Vamos a ver, si esto además yo me lo conozco por un motivo. ¿Sabéis cuál era el asesor jurídico de Juan Carlos I? Era el conde de Fontao. Sí. Bueno, conde de Fontao está en este municipio, ¿de acuerdo? Y él ha explicado cómo fue, esto lo ha dicho en público, por lo tanto no estoy diciendo nada especial ni sorprendente, y las veces que yo he tratado con él es una persona muy correcta, no tengo nada malo en lo personal que decir de él, pero él explicó precisamente que en el momento en que se vio el tema de Urdangarín, pues precisamente se empezó a hacer un tema más de control, pero realmente, y esto lo ha comentado Juan Carlos, la espita donde se empieza a pedir algo más de tal es el caso Urdangarín. Sí. Bueno, llamado caso Nos, más bien. Sí, y también añado, ¿alguien se cree que Colón de Carvajal era pagar por lo suyo o por otra persona? Si Manuel Prado Colón y Carvajal era el tipo que mandaba Juan Carlos para hablar con Ceausescu, para hablar con Kissinger, para hablar con el Shah, si hacía falta. Pues eso, ¿los trapicheos eran suyos o eran de otra persona? También, yo creo que Juan Carlos también, aparte del elefante, es algo que ya he comentado en otras intervenciones, en otros debates que hemos tenido, es que yo creo que una generación de informadores y periodistas se fue jubilando, ¿no? Se fue jubilando y fue pasando, y llegó otra nueva generación que no tenía por qué guardar el secreto sobre una noticia que había recibido. Es decir, aquí sabíamos que Sabino Fernández Campo levantaba el teléfono, hablaba con el editor o con el director de cierto medio y esa noticia no salía publicada. Pero lo que pasa es que todo eso cambió y que el jefe de la Casa Real llamase a tal diario, pues diría, lo siento, señor, yo tengo esta información y tengo el deber de publicarla. Yo creo que en eso sí hemos avanzado. No sé si para bien o para mal. Bueno, hombre, como mínimo se sabe la verdad. Y se sabe, bueno, vamos a ver, lo voy a decir de la siguiente manera. La gente de mi generación y de Juan Carlos sabía la verdad si rascaba y buscaba. La sabías, pero tenías que buscar. Ahora la sabes sin tener que buscar demasiado, ¿no? Pero, por ejemplo, hombre, yo es que me acuerdo que determinados libros o determinada información era complicada de encontrar. Hombre, esto lo sabe Juan Carlos Pérez como Gelsale, ¿no? Iñaki Anasagasti le cayó la del pulpo, cuando empezó a criticar abiertamente a la monarquía. Sí, fue a raíz de la guerra sobre Irak en 2003, en el que pidió que todos los grupos parlamentarios tuvieran parte de la audiencia con el jefe del Estado, que es el que sanciona si se está en guerra o no. Y en principio, ir a las Azores era ir para ir a una guerra, como fue el tema de Blair, Aznar y Bush, en el que estaba un tal Durão Barroso en las Azores, como era el primer ministro. Siempre se olvida este muchacho que luego fue presidente de la Comisión Europea. Y el señor jefe del Estado dijo que solamente se iba a reunir con el jefe de la oposición. Título que no existe en España. No. Porque, evidentemente... Sí, en Cataluña sí, para hacerle un favor a Artur Mas. Así de sencillo. Y ciertamente puede haber oposición mayoritaria, que en aquel caso era José Luis Rodríguez Zapatero por el Partido Socialista, pero los demás que estaban igualmente en la oposición no significaba que estuviéramos
como parte de una agrupación socialista en algún lugar. Pues no, estábamos en otros lugares. Y por lo tanto ahí se cabreó Iñaki Anasagasti y dijo, pues esto no es constitucional, con lo cual a este le voy a meter las gomas y voy a darle un poquito de cera. Y ahí, como la respuesta en el Congreso fue un poquito contraria y un poquito de censura, pues entonces dijo, voy a dar mucha cera sobre esto. Y estuvo ahí en el Congreso, luego en el Senado, sacó un par de libros, y bueno, pues ciertamente se convirtió en alguien que decía un poquito las cosas claras sobre el tema de la monarquía. Y el tiempo le ha dado la razón, Juan Carlos. Sí, pero, claro, pero a diferencia del primer libro que se publicó, Un rey golpe a golpe, lo bueno del libro, el primero, por ejemplo, Una monarquía protegida por la censura de Iñaki Anasagasti, es que es un libro muy bien documentado. Pero muy bien documentado porque Anasagasti metía las preguntas que hacía en el Congreso, ¿no? Entonces tenías el documento oficial y lo que fiscalizaba. Bueno, comento que lo que acabo de compartir, para los que nos estén viendo, que hoy puedo hacerlo, ¿no? A ver, si queréis que siga haciendo vídeos, que siga calentándole la cabeza a Juan Carlos para que se venga a mi canal, ¿no? Que siga invitando a Sergio Sanzo y que tenga en definitiva más tiempo, os podéis hacer miembros del canal de Xavier y desde la módica cantidad de 0,99 euros al mes, pues me ayudaréis a que tenga más tiempo para dedicarme a esto. Hombre, yo estoy aquí porque me va la marcha, siempre lo digo, pero obviamente si tienes algunos ingresos, pues puedes permitirte dedicarle más tiempo, ¿no? Xavier, nos hemos juntado unos buenos. Sí, también puede haber un programa también divertido, más allá de lo veraniego, de esto de las vacaciones, como cómo le irá al Depor, cómo le irá al Sporting, cómo le irá al Athletic en esta temporada. Eso daría. Y también os digo, si alguien, pues por ejemplo, no se quiere hacer miembro, pero quiere dar un super thanks o pagarme un café, yo ya digo, no bebo cerveza, ¿no? Sí. Pues también se agradece. Nos dice, no abdic. Perdón si tardo en comentar, sí, al rey también había que haberlo controlado mucho antes. Claro, pero es que ahí sucedía una cosa, hombre. En los años 80-90 se vendió muy bien la historia del 23F, que da para 50.000 capas y matrioscas. Felipe González, yo creo que lo hizo. Es muy fácil criticar tal. Yo puedo entender por qué la política de Felipe González con el Borbón fue la que fue, ¿no? Sí, hay que recordar un pequeño detalle, que hubo un intento en octubre del 82 y otro en 1985 en Coruña. En Coruña, sí, que bueno, era un intento de magnicidio concretamente, pero sí, efectivamente. Entonces, Felipe González en aquel momento, entiendo que lo que dice es, bueno, yo quiero aplicar mi programa, además se sabía que iba a ser un periodo de gobierno más o menos largo, el Partido Socialista, porque había ganado de una forma muy contundente, y bueno, es que directamente Fraga se asociaba con el régimen, con naftalina. Quiero decir, mientras estuviera Fraga, el PSOE tenía asegurado el gobierno, como así fue, de hecho, ¿no? Y en ese contexto, la sensación que tengo es que Felipe González dijo, mira, que él se entretenga con sus cositas, ¿no? Sus cositas también tenían que ver con Totana, ¿no? Tenían que ver también con Palma de Mallorca, pero no solo con Marivent. Tenían que ver a veces con Suiza, y no estoy hablando de finanzas, ¿no? Sí, porque cuando fallece Fernández Ordóñez en 1992, siendo ministro de Exteriores y luego teniendo que nombrar a Solana, es un cargo importante el de ministro de Exteriores. La firma no pudo hacerse de manera inmediata porque estaba en Suiza. Eso de hecho lo publicó El Mundo, sí. Pedro J. No, porque además, bueno, puedes firmar el decreto en una embajada, eso lo puedes hacer. De hecho, el estado de alarma, el primer estado de alarma, que fue el año 2010, si no recuerdo mal, sí, se firmó en la Embajada Española de Buenos Aires. Creo que fue en época de Rubalcaba como ministro de Interior. Sí. Por ahí, sí, pero quiero decir, puedes hacerlo en una embajada.
Eso fue la huelga de controladores aéreos, ¿puede ser? Correcto, y estaba en la cumbre iberoamericana y digamos que el decreto, ¿no?, que establecía el estado de alarma lo tiene que firmar el rey, ¿no? Bueno, se trasladó a la embajada, que eso es territorio español, y lo firmó en la embajada. De hecho, si leéis el decreto, sale firmado en la embajada de España en Buenos Aires. Eso es. Quiere decir que eso legalmente se puede hacer. ¿Qué sucede? Que, por lo que tengo entendido, Juan Carlos I tampoco había informado demasiado sobre sus días de asueto. El problema fue este, sobre todo. Yo por poner, ya sabéis, mi posición de militante del Partido Socialista, cuando Felipe llega al gobierno y sabe y empieza a conocer un poco al monarca, él sabe que un cambio de régimen bueno, todos sabemos que Felipe González es una persona muy inteligente, ¿no? No hace falta aquí negar lo evidente. Sabe que un posible cambio de régimen en España pues podría traer un enfrentamiento armado, porque había ciertos sectores del ejército que tardaron mucho en democratizarse, ¿no? Y es lo que dices tú, Xavier. Él dice, bueno, nosotros tenemos la parcela al gobierno, llevamos el peso de la institucionalidad y tenemos a Juan Carlos, que él haga sus cosas, mientras no moleste, nosotros tiramos para adelante. Y es un poco el pacto por el que muchas veces se achaca al PSOE, que tiene su alma republicana, o sus militantes en aquella época tenían más su alma republicana porque venían todos del exilio o de estar en la oposición al franquismo, pero también se sabía que era una paz frágil. El 78 era una paz frágil que se podía romper, y uno de los motivos por los que se podía romper era la caída de la monarquía. Dos, por añadir más al debate, que también ha sido noticia durante este periodo sobre este tema de las vacaciones de nuestros políticos, como habéis leído y se ha debatido en medios públicos, la Comunidad de Madrid, con fondos públicos, ha rehabilitado un chalet en la sierra cuya finalidad era la protección de la naturaleza, pero que se ha transformado sin quererlo en una residencia estival de la presidenta. No sé si lo habéis leído, ha generado mucho debate. ¿Dónde tienes la noticia, Sergio? No, lo digo porque si la tienes la vamos a compartir, ¿eh? No sé si la tengo, aquí a mano no la tengo, pero escucharlo porque sí ha tenido revuelo en tertulias políticas y ha sido comentado por la oposición en el Parlamento de Madrid, porque era un edificio, es un chalet al final, pero estaba destinado a la protección de la naturaleza. Rascafría, correcto. Y al final, con dinero público se ha hecho parece más una vivienda que un edificio destinado a tal fin, y la presidenta lo ha utilizado con su pareja, el presunto investigado Alberto Quirón. Voy a compartirlo porque de hecho sale en El País, ¿no? Y vamos a leer la noticia y ya directamente que la gente juzgue, ¿no? Pero es que sale en El País. Rascafría, bueno, hombre, la sierra madrileña, ya bastante lejos de la capital, no, el sitio, si lo que quieres es aislarte, es bueno, ¿no? Vamos a ver, así es el chalet con piscina comprado por la Comunidad de Madrid por 4,3 millones, donde Ayuso disfrutó de un fin de semana. ¡Hostia! Es un pellizco, ¿eh? Vamos a ver. Sí, es que claro, no, por eso es lo que yo comentaba. Si yo puedo llegar a estar de acuerdo aunque los políticos tengan una residencia estival, pero yo creo que hay que regularizarlo, y esto es un poco obsceno. Vamos a ver entonces el chalet. Venga. Vamos a ver. Tenemos aquí el salón principal. Bueno, con lumbre para el invierno. Hombre, tiene ahí esos temas de caza que a mí siempre me han parecido un tanto horteras. Lo siento, la caza nunca me ha gustado, ¿no? Y algo también de peces. Bueno, yo ahí la estética la cambiaría un poco, ¿eh? Eso sí. Muy castiza, es muy castiza, Xavier. ¿Eh? Es muy castiza. Demasiado. Es que estas cosas no se dan cuenta, pero en cuanto pasas la cordillera o pasas los montes del León, chirrían. Oye, yo creo que dentro de poco pasaremos sin peaje, ¿no? Quiero yo verlo, Sergio, quiero yo verlo. Yo esto como Santo Tomás, cuando lo vea me lo creeré. Entonces, luego tenemos
Otra vista del salón. Lo dicho, hay que mejorar la estética. A ver. Bueno, las vistas, oye, tienes ahí un pequeño merendero, unos árboles, un jardincito. ¡Hostia! 453 hectáreas, ¿eh? Eso es bastante terreno. Moabdib fue comprada, como pone el titular del periódico, por la Comunidad de Madrid. No, Ayuso es verdad que ella se escudaba en que pasó el fin de semana allí con su pareja y que había ido al Covirán y compró 4 yogures. Pero no, esto es un chalet y una finca rehabilitada con dinero público. O sea, dice que corrió con todos los gastos por comprarse 4 yogures en el Covirán. Pero vamos a ver, ¿alguien sabe cuánto vale ya esto de mantenimiento un fin de semana? Y habría que preguntar si tuvo seguridad, que me imagino que sí, que la presidenta de la comunidad me parece bien que la tenga. A mí que tenga seguridad me parece bien. Yo lo único que digo es que si ese chalet fuese suyo, no diría nada. No, es propiedad de la Comunidad de Madrid. Bien, añado, entonces cualquier consejero puede ir en algún momento, siempre que lo lleven bien. En teoría cualquier madrileño, ¿no, Juan Carlos? Pues podría ser, estaban pensando en ir de arriba abajo, pensando primero en consejeros, luego en Almeida, luego en el resto de alcaldes, luego en concejales y luego prorrateando en cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid. Pero es que a mí lo que me choca, por lo que vemos en las fotos, es que en teoría esta reforma era de un edificio que estaba destinado a la protección de la naturaleza de la sierra, ¿no? Y yo creo que esto es una vivienda, esto no es un edificio destinado técnico. Estamos viendo que hay comedores, hay salones, hay estancias de descanso. Es una vivienda normal y corriente. Eso sí, son 453 hectáreas de terreno, ¿eh? Quiero decir que eso es algo bastante grande. Y la vivienda ocupa muy poco, en 453 hectáreas. Y piscina. Vamos a seguir mirando. Ese es el comedor. A ver. Oye, pues está bien enterarse de estas cosas, ¿sabes? Es Estación Biológica El Paular, Comunidad de Madrid. Es lo que decía Sergio. Claro. Seguimos mirando. Sí. Claro, la estación queda lo de... Una suite. Oye, eso sí que está más moderno, ¿veis? Son toques más rústicos, ¿no? Sin horteradas. Bueno, esto ya está... A ver... Bueno, esto sí, ¿ves? Esto sí. Los baños... Bueno, hay muchas casas que tienen cuarto de baño, han hecho la suite. Bueno, yo en eso tampoco voy a decir nada. Esto sí que es un tanto hortera el salón. Bueno, hombre, tiene su encanto para hacer un club de lectura o para leer antes de... Pero yo para esto prefiero muebles del Ikea, Sergio. Sinceramente, esto es demasiado de modé. Y tenemos ahí otra vista, ¿no? Oye, pues es bien interesante. Desde la finca se divisa el pico de Peñalara, oye, la sierra, los aires, ¿no? Ahora que hace calor en Madrid, en plena canícula, pues está bien. Tenemos aquí otra habitación, son 5. Bueno, este es un baño, hombre. Este ya es un baño, digamos que bueno, más normalito, ¿eh? Muy clásico, ¿no? Un poco clásico. Claro, para mí clásico de más, pero por eso digo, ya es algo más bien normalito. A ver, teniendo en cuenta que no lo paga ella, ¿no? Pues... Y esto es la cocina del chalet, que bueno, tampoco está mal, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que no lo... cocina con comedor, ¿ya? Tampoco está mal. Por supuesto, una televisión para ponerse los programas de cocina de Bárbara Rey que hizo en Canal U. Yo es que tengo una debilidad por Bárbara Rey. A mí me cae bien la mujer. No lo puedo evitar, le veo su aquel, ¿no? Y yo entiendo que la mujer estaba, digamos que entre dos aguas. Oíd, que el amor a veces es muy complicado. Sí, tanto como seguir considerando esto una estación biológica.
Sí, es que es eso. A mí eso es que me parece un escándalo esto, me parece un escándalo. Que lo he dicho, que no es por criticar a la derecha o porque sea Ayuso, que yo he defendido aquí anteriormente que estoy a favor de una residencia estival de nuestros presidentes. Pero es que esto no es una estación biológica, no lo es. Es un chalet. Es un chalet en la sierra. Correcto. Y que ha costado 4,3 millones de euros. Pues ala, muy bien. Sí. Eso cuesta más el terreno que la casa propiamente dicha, Eso ha tenido que costar más el terreno. El chalet no vale eso, No vale 5 habitaciones. No vale 4,3 millones de euros. Eso tiene que ser por la finca, Sí, por la finca entera, correcto. Claro. Bueno, y aquí hablamos de la Mareta. Vamos a poner en contexto lo que es la Mareta, porque la Mareta es un caso distinto, ¿no? Pertenece efectivamente a Patrimonio Nacional, pero a diferencia de otros palacios, sí, Muad'Dib, depende de los acabados, pero echa un vistazo a las fotos que he puesto y el chalet nuevecito por fuera tampoco está, que tiene algún que otro desconchado. Sí, lo que no sale en las fotos es ninguna estancia técnica donde haya un laboratorio, donde haya algo que tenga más que ver con la biología que con el relax. Claro. Sobre la Mareta, a diferencia de lo que pasa pues, con el Alcázar de Sevilla, por ejemplo, o con el Palacio de Pedralbes en Barcelona, o con el Palacio de Aranjuez en Madrid, o la Granja de San Ildefonso, por poner algunos, podría decir muchos más, no era un palacio real en sus orígenes. Es un regalo que le hizo el rey Hussein de Jordania a Juan Carlos I. Era un regalo personal. Un regalo caro, ojo, porque la Mareta mal no está. Es decir, vamos a poner una foto para poner en contexto, ¿no? Oye, se nota ese toque árabe, Se nota, güey, con el tema de las palmeras, todo eso. A mí me parece bien que estos tipos de regalos entren en Patrimonio Nacional. Yo también estoy de acuerdo. Tiene que ser así. Porque el problema es que ha habido regalos que no entraron en Patrimonio Nacional. Claro, pero ahí, mira, Juan Carlos I se le ha acusado de muchas cosas, pero no era un estúpido. ¿Tú sabes por qué eso se lo dio a Patrimonio Nacional? Por el mantenimiento del coste de ese palacio. ¡Ahí está! Porque, Xavier, me viene a la cabeza uno que no pasó Patrimonio Nacional, ¿sabes cuál era? ¿Os acordáis de aquel Mercedes Maybach? Que es un coche de super lujo, por si no lo conocéis, tenéis que buscarlo. Es el top del top, es más que un Ferrari, por decirlo de alguna manera, de coste, Ese no entró en Patrimonio Nacional, ese se lo quedó él. Claro, nos dice aquí Muad'Dib, estos chalés más que laboratorios se usan para hospedar y dar refugio a observadores y gente que va recogiendo muestras. Pasa eso en Cabrera. A ver, yo no te digo que no, Muad'Dib, puedes tener razón que sea así. Ahora, la estética por dentro es estética más bien de residente, un tanto de modé, como he dicho antes, pero es más bien de alojamiento. Bueno, hombre, digamos que más que un chalet tendría que tener una pinta más de albergue. No digo de albergue de batalla de peregrinos, pero sí algún pito de albergue. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso? ¡Hombre! ¡Vamos! Muy buenas. Habría que estudiar la vender de gran parte de los inmuebles que no tengan un uso determinado. Bueno, esa es otra. O la perifrástica, garantizar que todos los elementos que estén dentro del ámbito de patrimonio nacional puedan tener algún tipo de uso. Que ese es otro problema. Pero lo de patrimonio nacional hay que señalar, en Cabrera están como reyes, sí. Eso no, tú lo conoces mejor que yo, no te lo discutiré. Pero fijaos, esto es importante porque la historia del patrimonio nacional viene de lo siguiente. Al principio no había una distinción entre el patrimonio de la corona y el patrimonio nacional. Cuando cae Alfonso XIII, estos palacios tienen un uso, es decir, Niceto Alcalá Zamora vivía en el Palacio Real, que pasó a llamarse Palacio Nacional. Entonces a eso se le llamó Patrimonio de la República. Tenía sentido, porque tú esos edificios les tenías que dar un uso. El nombre Patrimonio Nacional
viene con el franquismo, que con ese tema de los palacios le pasa a darle ese nombre. Ojo, tiene sentido que haya un organismo estatal que administre eso y que no sea un patrimonio personal de la familia real. A mí eso me parece perfecto, que lo gestione el Estado. Ahora bien, el caso de la Mareta sucede una cosa. Tiene un mantenimiento muy alto y se utiliza muy poco. Y de hecho es que quiero poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Vamos a ver. De todos los presidentes del gobierno que ha habido en democracia, Pedro Sánchez es el segundo que utiliza la Mareta. ¿De acuerdo? Es el segundo. El primero fue José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ¿qué pasa? Pone aquí un comentario, lo vamos a leer y luego lo sigo explicando porque es muy importante, ¿no? Habría que estudiar la venta de la mayoría de inmuebles propiedad del Estado que no tengan previsto un uso determinado. Entra dentro del debate. Se puede estar de acuerdo o no, entra dentro del debate, ¿no? Hombre, se puede decir, ¿vas a vender el Palacio Real de Aranjuez? Hombre, yo entiendo que no habría que venderlo, es patrimonio arquitectónico del Estado. ¿Hay que vender el Escorial? Yo entiendo que no. Claro, ahí habría que afinar, ¿no? ¿Puede haber algún inmueble del Estado de patrimonio nacional que no tenga sentido tenerlo? Y que el Valle de los Caídos. Cuelgamuros ahora se llama Cuelgamuros, pero sí. Claro, pero quiero decir, habría que ver caso por caso. Hombre, el problema con Cuelgamuros es que imagínate, viene alguien, lo compra y lo resignifica como un parque de atracciones franquista. Porque es mío, es propiedad privada. Pues no haría ni puñetera gracia. Claro, pero fijémonos en una cosa. A diferencia de lo que ha pasado con la familia real española, que desde la transición está en Marivent, no ha habido una pauta genérica de veraneo de los presidentes de gobierno. Por ejemplo, Adolfo Suárez, es que aparte los voy a decir uno por uno. Adolfo Suárez no tenía un lugar de veraneo fijo. Al principio de su mandato iba a Bagur, a la Costa Brava, en Girona. Fue a Mallorca también alguna vez. Y fue también a Ogrove, a las Rías Baixas. Además, él era hijo de gallego y fue en 1980 para intentar desatascar el Estatuto de Autonomía de Galicia, que estaba atascado. Espera. Y esto dice, lo vamos a poner. Y no, los funcionarios, aunque sean el primer ministro o jefe de Estado, no deberían aprovecharse de ellos. Bueno, es un posicionamiento, yo lo leo. ¿De acuerdo? Entonces, sigo explicando. Esto no quiere decir, ojo, y nobleza obliga, que Adolfo Suárez no hiciese uso de residencias del Estado. No lo hacía normalmente para sus vacaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, quien sepa algo de historia conocerá la famosa reunión de la Casa de la Pradera de julio de 1980, que era en una finca de Manzanares el Real, que era del Estado. Y ahí se reunieron los varones de UCD para hablar cosas que eran exclusivamente de UCD, ¿no? Sí, el uso, por ejemplo, de un parador para el tema de la Constitución, o más sencillamente el hecho de que, dado que el jefe del Estado lo era todo, con el Ferrolano, y la presidencia era algo más o menos secundario, la presidencia estaba en castellana, y hubo que habilitar un palacio por ahí, que era la Moncloa. La Moncloa, por cuestiones de seguridad, de hecho, fue. Pero sigo comentando. Felipe González no tuvo tampoco nunca ningún lugar de veraneo fijo, ¿de acuerdo? Aunque sí le gustaba ir a Doñana, ¿de acuerdo? Él sí ya empezó a pasar algunos veranos en la finca de Doñana, que es del Estado, ¿no? En buena medida porque es sevillano. Sí, sí, yo no estoy... No es cuestión de crítica, es que como vas a decir luego a Mariano Rajoy, pues esto de estar un poquito cerca de... Pues esto de estar un poco cerca de donde es uno, pues algunos han tenido esa querencia. Y bueno, pues estar en Doñana era un poco como estar en casa. Y luego hay una cosa, se le critica lo del Falcon a Sánchez, pero también nobleza obliga. Alfonso Guerra, siendo vicepresidente del gobierno, cogía un avión solo para ir a torear a Curro Romero en Sevilla. Vamos, esto está documentado, ¿eh?
Con lo cual, hombre, luego tendría otras cosas que hacer relacionadas con la vicepresidencia del gobierno, ¿no? Javier, tanto monta Felipe como Alfonso. Claro, no, pero que quiero decir que esto es más viejo que el comer. Si alguien podría decir, ¿ves? Para eso tenían que abrir el AVE a Sevilla, para no tener que coger el avión. Claro, hombre, también Alfonso Guerra, ya que iba a ver a Curro Romero en la maestranza, porque Alfonso Guerra es muy taurino, pues también aprovecharía para hacer trabajos del gobierno. Yo no digo que no, lo que está claro es que aprovechaba para eso también. Cierto es que, y nobleza obliga, cuando abrieron la línea en 1991 para hacer la estación de Córdoba, se cargaron un patrimonio cultural que estaba abajo y podrían haberlo integrado en una estación chachipiruli, pero decidieron no hacerlo. Claro, entonces, vamos viendo, ¿no? Lo que digo, Felipe González no tenía un lugar fijo todos los años, pero sí que ya empezó a ir bastantes años a Doñana. Nos vamos a la época de Ansar, ¿no? Bueno, Aznar sí que alguna vez utilizaba quintos de mora para verse con George W. Bush, para hacer también cosas del partido, ¿no? Cuando preparó la sucesión de Rajoy, se encerraron un fin de semana en Quintos de Mora, que es una finca que tiene el Estado en Toledo. Bien, pero normalmente Aznar, en tema vacacional, pues iba los primeros años a Oropesa del Mar y los últimos años a Menorca. No eran residencias oficiales, ¿no? Bueno. Zapatero tampoco tenía un lugar fijo de veraneo. Algún año fue a La Mareta. De hecho, es el primer presidente del gobierno que fue algunos veranos a La Mareta. Pero incluso, y esto lo sabes, algún año veraneó en casas rurales en Asturias. Sí, en los Oscos, sobre todo. Correcto. Es decir, lo cual, mira, me parece bien en tanto en cuanto una casa de turismo rural, pues la puedes proteger bien, ¿no? Eso ya tiene sentido, ¿no? Y que además es algo diferencial, pones algo en el foco para que la gente tome conciencia, que pueda verlo como una variante. Y, Juan Carlos, Javier, ¿y el coste de ese dispositivo puede ser mayor habilitar una casa rural que vaya a La Mareta? Eso también habría que valorarlo. Bueno, pero es que, hombre, si vas a una casa rural, vamos a ver, La Mareta tiene problemas, te digo en qué. Primera, en la logística de desplazar a guardias civiles. No es lo mismo. Es que estos han venido de la península, ¿eh? Claro. De León y de Madrid. Claro, es que Asturias lo tienes a 400 kilómetros o 500 de Madrid. Lo otro es un vuelo... A ver, realmente más caro es La Mareta que los Oscos, ¿no? Eso sí, y en términos de seguridad, ¿eh? Hubo algún guardia civil que salió de la propia Canarias, pero desde la isla de Tenerife, no de la propia isla. Así que también eso es desplazamiento. Claro. Entonces, y luego, caso de Rajoy, los primeros años. Bueno, de vacaciones siempre iba a la zona de las Rías Baixas, por lo que he dicho, su mujer es de Sanxenxo. Al principio iba a Sanxenxo, los últimos años hizo algo para mí muy inteligente, que fue alquilar una casa en Ribadunia. ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasaba? Que lo veías en la playa de Sanxenxo como veraneante, pero cualquiera que haya ido a esa zona sabe que hacer eso en agosto pues, tiene unos inconvenientes, y en seguridad es mucho más seguro, como hemos comentado, irte a una casa. ¿Qué es lo que sucede? Ese debate también se abre con Pedro Sánchez porque es el primer presidente del gobierno, no es el primero que haya veraneado en residencias del Estado, ¿de acuerdo? Pero sí es el primero que lo hace de forma continua todos los años y en la misma residencia. También lo hace en Navidad. Va a La Mareta. Entonces, el debate se abre también por eso, ¿no? Porque ya es algo habitual y ahí es donde entramos en, vale, hay que pagarle, repito, la residencia. Yo no hablo del sueldo, eso solo faltaría. Y la seguridad también. Pero la pregunta es, hay que pagarle la residencia vacacional a los Borbones, al presidente del gobierno español, y ahora que lo has dicho también, a Ayuso. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno,
A ver, claro, es que no es una pregunta fácil. Por eso he dicho que esto tenía muchas aristas. No es una pregunta fácil, ¿eh? Yo he defendido en principio que sí. Considero que hay que defender. Para empezar, que hay que regularizar todo esto, ¿no? Y que quizás pues el presidente del gobierno tenga que tener una residencia vacacional estival fija y esté documentada y esté dotada de un presupuesto para que todas estas cosas cuesten también menos dinero, porque al final si está presupuestado, sabemos, no es algo improvisado, sabemos que el presidente pues va a pasar allí sus vacaciones, el dispositivo ya se prepara con antelación y ya se prevé que se vaya a usar de manera más regular, y todo eso al final cuesta menos dinero que hacerlo de forma improvisada. Entonces yo creo que sí, que tienen derecho a tener, pero por seguridad no pueden ir a cualquier sitio, no pueden ir al hotel de 100 plantas de Benidorm, como dijiste antes, Xavier. Tienen que ir a un sitio regulado y controlado, porque si no puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que, como sabemos, con Pedro Sánchez todo se maxifica y todo se magnifica, ¿no? Porque al final el control que ha tenido Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y algún día hablaremos de ello cuando ya no esté, no lo ha tenido ninguno. Ninguno de los presidentes anteriores ha tenido este control exhaustivo que tiene de dónde está y dónde no está. Y ahora mismo, y de Ayuso, por ejemplo, no sabíamos que había usado esto hasta posteriori, ni se sabe, bueno, ahora sí se sabe que está en Estados Unidos, en Miami, de vacaciones. Pero, claro, con Pedro Sánchez pasan cosas insólitas. Entonces, no sé si porque es el demonio reencarnado o porque es un socialista comunista peligroso, que no creo que sea un comunista peligroso, pero con él pasan estas cosas. Y veremos si el día de mañana continuamos con sucesivos presidentes con este nivel de fiscalización, ¿no? Me gustaría que sí, me gustaría pensar que sí, pero creo que va a ser que no, porque parte de la opinión publicada no va a ser así, y yo lo sé. Juan Carlos, tú ya dijiste al principio algunas cuestiones, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que habría que regular esta cuestión si es que hay que regularla? Hay una cosa complicada respecto de poner un lugar oficial y regularlo de manera establecida, porque se podrá decir, bueno, Canarias, las Islas Afortunadas, ya, pero ¿y ese turismo rural en Asturias tan bonito? Cangas de Onís para arriba, o en la zona de Covadonga, con los lagos y todo esto. Y luego te viene el de Extremadura y te dice esos lugares donde Carlos V, donde se retiró Carlos V en Yuste, monasterio y todo perfecto, el Valle del Jerte. Y vamos, cada cual te diría, es que la residencia de verano tiene que estar en mi comunidad porque es la mejor, muy turística. Y con lo cual ciertamente ahí habría una pelea. Y más allá de eso, si se llegara a establecer una residencia oficial de verano, lo cual lo veo complicado, también se puede establecer una dualidad respecto de, vale, las condiciones es que si usted quiere, le ofrecemos una residencia de verano oficial en la que no tiene que pagar más que, bueno, si usted quiere algún gasto extra, pues se lo paga como cualquier ciudadano. Pero el tema de la residencia, la protección y todo esto. Pero si no le gusta este sitio, por lo que sea, pues un presidente quiere otro lugar, pues sepa que el otro lugar, hasta X, está cubierto. Pero un mínimo muy claro y tasado. Cualquier otra cosa que supere esa situación del mínimo de gasto, eso correrá de su bolsillo. Y esto, pues... Nada de extras. Eso, en un reglamento en el que más o menos se establezca. Estamos de acuerdo. Los pagas. Exactamente, estamos de acuerdo. Totalmente, Juan Carlos. Pues yo creo que sí hemos llegado a una conclusión interesante, y es que quizás sí hay que pagarlo y disponibilizar alguna residencia oficial, pero limitando el gasto que podría hacer. Sí, porque voy a añadir una cosa. Y es en parte por el 28 de abril, que hubo problema por el tema del eólico y del fotovoltaico. Pero recuerdo que fue un gobierno del PP el que dijo, sean patriotas, inviertan en renovables. Y luego les pusieron el impuesto al sol. Con lo cual, ciertamente estas cosas hay que tenerlas más o menos
claras de qué se dice cuándo y luego las consecuencias que tiene a la hora de los debates en donde pareciera que a los políticos se puede decir cualquier cosa, pero no todos son iguales, no todos responden al mismo patrón y hay que ser bastante más finos a la hora de establecer esta situación en bueno, el derecho que tienen a tener unas vacaciones, las posibilidades que se pueden tener y en el hecho de que si alguien, has dicho Ayuso que está en Miami creo que no es España. Creo que no es España. Por lo tanto, a cualquier responsable en el ámbito de las comunidades autónomas, no voy a incluir a los que somos malos españoles, si es que somos españoles, o acaso, bueno, pues digamos que a los españoles de bien, que son presidentes de comunidades españoles de bien, y a los miembros del gobierno de España y todos estos, pues hay que responderles con que ustedes deben de ser patriotas, dado que defienden España hacia adentro y hacia afuera, y deben veranear única y exclusivamente en España. Sí, bueno, si quieren hacer patria, pues sería lo lógico, ¿no? Porque usan eso como martillo de herejes a los que somos dudosos españoles o queremos tener una patria propia. Si quieres ser honesto y transparente y coherente, pues hombre, reconocerás que esa patria España tiene lugares bonitos, de diverso género, de ámbitos de costa, de interior, de clima distinto, con lo cual, si ya Cantabria es infinita, España, pues todavía más, ¿no? Estoy de acuerdo, Juan Carlos, pero yo puedo entender porque todos tenemos, oye, al final siempre tienes un viaje pensado, un viaje esperado por hacer, ¿no? Por descubrir. A mí me encanta, por ejemplo, Roma. Yo he ido 3 o 4 veces a Roma y volveré otras 3 o 4 veces. Es algo que para mí es recurrente, me encanta. Me encanta la ciudad, me encanta la historia de sus ciudades y quisiera volver. También otros sitios que me quedan por conocer, ¿no? Por ejemplo, me encantaría ir a Japón, por ejemplo, pero por cuestiones económicas de tiempo y de diversa índole, pues no voy a poder. Pero las esperanzas que pueda tener el político, que también es persona, de ir a sitios donde no ha podido ir nunca, yo creo que también son lícitas. Sí, que eso también se dice respecto de... Y solamente hay que... si puedes ponerlo. Hay un anexo en Wikipedia respecto de los viajes que ha hecho cada presidente. Creo que está el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, también hay de Mariano Rajoy, y de viajes de Felipe VI. Se ve abajo del todo respecto de viajes a país y por continente, y en estos años Pedro Sánchez ha viajado a más países y a más continentes que Felipe VI en todo su reinado. Eso también seguramente alguno lo incorporará en el hecho de, vale, esta gente está haciendo vacaciones en España, pero aprovecha cualquier oportunidad para ir a hacer reuniones en otros países, en todos los continentes, y ahí se ve ciertamente el listado de las ocasiones en las que los jefes de gobierno de España han visitado lugares en el extranjero. Bueno, ¿sabes qué sucede? Que estoy mirando en Wikipedia y esto me va a llevar tiempo, porque al final el problema es que hay muchísima información de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, hay un anexo que pone el listado de viajes, exactamente. Sí, pero ya lo he buscado como anexo, de hecho. Pero bueno, voy a mirarlo a ver si lo puedo enseñar antes de terminar, que estaría bien. A ver, Pedro Sánchez. De todas maneras, aquí está. Efectivamente, visitas oficiales al exterior del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues vamos a ver por cuántos sitios ha ido este señor. Lleva, a ver, 7 años de presidente de gobierno. A ver. Tengo curiosidad, oye. Pero ya empezó fuerte. No llevaba ni un mes en el cargo y ya había visitado 4 países. Vamos a ver. ¿En cuántos sitios ha estado este señor? Bien abajo del todo. Hay un mapa con distribución por continente. Bueno, lo de las Naciones Unidas es normal, van todos en septiembre. Esto de La Habana con Díaz-Canel ya no me gusta tanto. Vale, vamos a ver.
A ver qué nos sale por aquí. Ah, al principio he tenido uno que me preguntaba, una ciberclaria, Juan Carlos, que preguntaba si estábamos conspirando. Sí, como dije alguna vez, conspiración puede ser que los tres entremos en un bar para que una cuarta persona se vea involucrada por un amor que no está esperando de algunos de nosotros. A partir de ahí pueden soñar e imaginar lo que quieran. Sí. Vamos a ver, pues ha estado, si los voy sumando, 26... Hostia. Es Willy Fogg. Espera. 53. 70. Oye, 79 países. Son unos cuantos, ¿eh? Pero bueno, también es un poco la seña de identidad de Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, ha participado, debido también en gran parte a que domina inglés, debe ser el primer presidente que domina inglés fluidamente y puede mantener una conversación privada en inglés. El segundo. El segundo. Segundo, sí, Aznar, ¿no? No, Aznar no, pero no, poca broma. Leopoldo Calvo Sotelo lo hablaba perfectamente, es un mate. Entonces, sí, entonces Pedro Sánchez ha usado esta habilidad para representar a España en la medida de lo posible y estar presente en todos los organismos y saraos en los que pudiera participar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no creo que nos haya ido mal en este sentido. Creo que ha alcanzado acuerdos en los que hemos sido parte importante, en el que en otras etapas históricas no hemos sido capaces, y yo creo que por este hándicap. Pues mira, Rajoy estuvo en 44 países. Aunque bueno, también hay que decir que Rajoy estuvo 6 años y medio, Sánchez lleva algo más de 7. Pero yo recuerdo, de Rajoy recordamos muchos vídeos, ¿no? Pero yo recuerdo uno que me viene a la mente, que estaba sentado con David Cameron, primer ministro del Reino Unido, y había otra persona, no recuerdo quién era. Estaban hablando en inglés, David Cameron entonces intentó interpelar a Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy dijo, sí, es very difficult todo esto. Entonces... Pero hoy también una cosa, Emmanuel Macron, por ejemplo, hombre, trabajó donde trabajó antes de dedicarse a la política, por lo tanto se le supone un dominio muy fluido del inglés, lo tiene. Pero sabéis en qué idioma hablan las ruedas de prensa, ¿no? En francés. Vale. Pero lo digo porque Macron puede hablar con Keir Starmer en inglés cuando se reúne con él. Pero cuando atiende a los medios de comunicación, no los atiende en inglés, los atiende en francés. Y creo que puedo llegar a explicar por qué, Xavier. Es que lo sé porque he vivido un año en Montpellier. He vivido un año en Montpellier. Y conozco bien el carácter. El francés, o los franceses en general, detestan el inglés. No quieren que les hables en inglés. Es decir, prefieren que intentes hablar francés y te comuniques con ellos en francés, aunque chapurres francés y sepas dos frases en francés, pero que no les intentes interpelar en inglés. Tienen algo cultural contra el inglés. Y yo creo que por eso Emmanuel Macron utiliza el francés. Y utiliza el inglés solo estrictamente necesario cuando interpela con algún primer ministro o algún dirigente en el que tenga que hablar en ese idioma. Pero para dirigirse a su propio país y medios de comunicación en general, va a utilizar siempre el francés. Sí, es algo cultural, yo creo. Sí, y tiene que ver con la idiosincrasia de los franceses, sí. En eso sí, por la guerra de los 100 años. También, hombre, eso también ayudó, claro. Pues, pero mirad, es verdad, Juan Carlos, estoy sumando en cuántos estados ha estado Felipe VI y son 34, 53, 57. Sí, Pedro Sánchez le gana por 22 países. Sí. Pero yo creo que, como comentaba anteriormente, está más que justificado. Sobre todo me viene a la cabeza la reunión europea donde se aprobaron los fondos Next Generation, donde España y Pedro Sánchez, junto con otros líderes, tuvo un papel muy importante para que esos fondos salieran adelante. O sea que yo creo que en este caso Pedro Sánchez sí ha sabido usar ese hándicap de cercanía, porque yo creo que es un político que en el tú a tú gana mucho, y ha sido capaz de alcanzar grandes acuerdos gracias a ese hándicap de dominar el inglés y hablar fluidamente en él.
y por eso yo creo que también ha generado lazos con otros primeros ministros que le ha obligado a repetir viajes en más de una ocasión. Pero yo creo que dentro de lo estrictamente profesional y de alta representación del país, yo creo que no considero, al revés, yo todo esto que sea tener unas buenas relaciones internacionales y por lo menos hacer que pintamos algo en la escena pública internacional, yo creo que siempre es muy importante. A mí, personalmente, no me parece mal que se tenga avión oficial, no me parece mal que se tenga coche oficial. Yo lo que quiero es que se haga buen uso de esas visitas oficiales y que se haga buen uso de los viajes oficiales, ¿no? Mira, esto lo decía una vez un diputado del Congreso, ¿no? En un momento en que se les daba a los diputados una tablet, ¿no? Para hacer el trabajo, ¿no? Y él decía, vamos a ver, a mí lo que me molesta no es que me den la tablet. A mí lo que me molesta es que todos los diputados tendrían que quemar la tablet del trabajo que hacen. Y había muchos que directamente ni la abrían, ni la habían abierto nunca, ¿no? Es decir, que tú tengas ese medio, que a ver, una tablet, tampoco seamos demagógicos, en comparación con lo que cobra un diputado al mes, está más que justificado que te la den. Porque es para trabajar, es una legislatura de 4 años. En 4 años tú esa tablet la quemas. Eso es. Pero Xavier, eso entra un poco de los principios básicos que queremos de nuestros representantes públicos, ¿no? Queremos que sean honestos. Queremos que al final trabajan en la red pública, trabajan para todos los ciudadanos. Les hemos elegido para eso, para que tomen decisiones, para que trabajen y fomenten la mejor, y con su trabajo, mejoren la vida de las personas que les han votado. Entonces, por eso, que tengan medios a su disposición para hacer su trabajo, estoy de acuerdo que los tengan, pero tienen que usarlos para eso, no para jugar al Candy Crush en el Congreso. O para otras cosas menos confesables. No, totalmente. Hemos, creo que, llegado a una conclusión muy interesante, como he dicho antes. Como podéis ver, los que nos estéis viendo, ahora o más tarde, es posible hacer un directo de verano cuando supuestamente lo que hay en el ámbito estatal son serpientes de verano y hablar de cosas importantes. Porque esto al final es importante en tanto en cuanto se habla de cómo administrar los recursos públicos y qué es legítimo o qué no. Esto puede ser a pequeña escala, pero veamos, hemos empezado por el jefe del Estado y hemos acabado también por presidentas autonómicas. Por lo tanto, a poco que rascas, sí es un debate que tiene enjundia. Por lo tanto, yo creo la verdad que ha estado muy bien, que hemos podido esta noche de verano hablar de algo que igual no tendremos tanto tiempo en septiembre, porque se viene un mes de septiembre muy intenso políticamente en España. Sí. Y bueno, yo quería daros las gracias, Juan Carlos. Sí, ¿quieres decir algo para terminar? No, es cierto que a fin de cuentas está esa dualidad, como trabajadores pero también como representantes nuestros. Con lo cual en parte están cubriendo un derecho que tenemos nosotros como electores, como políticos, para que esas personas hagan bien su trabajo y viene en dinero, pero también en especie, como puede suceder con el tema vacacional. El tema de los viajes, yo digo ciertamente que deben de ser productivos. El contacto humano, cara a cara, en donde a veces tiene que haber una situación de humanidad fuera del elemento relacional, digamos, de reunión. También crear una cierta empatía con esas personas, y hay que estar allí o que esas personas vengan aquí a la hora de ese conocimiento, esa profundización, para que luego se llegue a ese punto en el que se pueda hacer algún tipo de acuerdo. Y bueno, no sé si no creo que deba decir mucho más allá de que, siendo San Lorenzo, pues están las lágrimas de San Lorenzo y las Perseidas, así que quien pueda, que se vaya a verlas. Perfecto. Pues nada, oye, Sergio, muchas gracias también por estar aquí. Muchísimas gracias, Xavier, sabes que puedes contar conmigo.
Creo que, como tú dices, ha sido un tema muy interesante y un tema que ofrece una reflexión profunda. Puede parecer un tema simple, pero cuando según avanzas y te encuentras con las aristas que desprende este tema, te das cuenta de que que es un tema ético importante y que, como yo dije al principio, hace falta una regulación al respecto. Creo que en lo que queda de verano, queda una semana para que empiece la liga, para que podamos volver a disfrutar del Sporting, que la única competición que no puede ganar el Sporting, por cierto, es la Champions, ¿sí? Porque no la juega, y tendremos un septiembre bastante caliente con la que llegarán posiblemente los principios de negociación de los presupuestos generales del Estado, y va a ser un debate que tenga mucha enjundia y esperaremos estar aquí para poder hablar sobre ello, comentarlo y avanzar en conjunto, como siempre digo. Sí, yo te propongo una transaccional en la que un equipo rojiblanco que juega en el Molinón pueda subir a primera y un equipo rojiblanco que juega en el San Mamés pueda ganar la Champions. Creo que los dos estaréis contentos con eso. Sí. Pues lo dicho, muchas gracias a ambos y los que nos veáis, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos y ya os puedo avanzar que la semana que viene, salvo que tenga la alegría impagable, que entonces hago directo a la hora que sea, de que echan a Maduro, a Díaz-Canel o a los Ortega, ¿no? Salvo eso, vamos a tener de nuevo directo español y va a ser un directo sobre Demoscopia, ¿no? Entonces ya lo dejo aquí para que lo sepáis. Venga, un saludo y nos vemos el próximo. Ya lo tenemos.